Muchísimas gracias y un especial agradecimiento al Colegio de Arquitectos del Perú por la invitación, al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por la organización. Es realmente un placer estar con ustedes acá. Y por el tema, un poco vengo a hablarles de transporte, de un cambio de paradigma, de movilidad, de una revolución que estamos viviendo a nivel global, de pensar más en la calle, en el urbanismo y en la construcción de ciudades. Entonces, si me permiten, voy a utilizar un poco el orden de la presentación y contarles cómo estamos viendo este cambio desde una experiencia propia, personal, profesional que desarrollé en Colombia, digamos, en mis primeros años como profesional y desde una visión global como parte de las organizaciones multilaterales de desarrollo y hacia dónde vemos a nivel global cómo está siendo, digamos, visto la transformación de este nuevo paradigma de movilidad urbana sostenible. Entonces, le preguntaba a Arturo ahorita qué tanto, digamos, arquitectos había acá, porque voy a contarles un poquito, hablarles sobre transporte. No quiero aburrirlos mucho, pero hace parte, digamos, del argumento de la historia que les quería contar un poco. Cuando me recibí de ingeniero civil y comencé a trabajar con el gobierno nacional, de hecho, antes de graduarme en mi curso de transportes, tuve la oportunidad de salir con los otros estudiantes y medimos la cantidad de pasajeros que movía el corredor de la Caracas. Muchos de ustedes han oído hablar de este corredor en Bogotá. Es el corredor por donde, digamos, se inauguró el sistema Transmilenio y antes de siquiera existir el Transmilenio ahí, la Caracas, y después cuando fui a estudiar en los Estados Unidos aparecía en los libros de texto como el corredor con mayor movilización de pasajeros de buses en todo el mundo. Movilizaba 45.000 pasajeros hora sentido con unas condiciones y un nivel de servicio bastante precario, pero era un corredor que movilizaba y moviliza gran cantidad de pasajeros y fue una gran experiencia profesional porque en ese momento no solo Bogotá sino todas las ciudades en Colombia, y es un poco lo que padecen la mayoría de nuestras ciudades en países en vía de desarrollo, las condiciones del servicio del transporte público de pasajeros eran bastante deficientes, condiciones de seguridad, de accesibilidad, contaminación y demás. Y fui, digamos, conté con la suerte, digamos, de formar de este pequeño grupo que comenzamos a preparar lo que fue la primera política nacional de transporte urbano a nivel regional, y con el cual dio vida, digamos, a estos sistemas BRT, en sistemas integrados de transporte masivo en las 8 principales capitales del país y después una nueva, digamos, esquema de sistemas estratégicos en ciudades intermedias. Lo de Bogotá fue esencial, lo que ocurrió en Bogotá fue esencial, digamos, para dar vida a este cambio de paradigma, a esta política nacional. Necesitó de un liderazgo, de un líder, de un visionario, el alcalde Enrique Peñalosa en su mandato del 98 al 2001, y fue un gran cambio en donde se dignificó el servicio, la operación del transporte público de pasajeros, tanto para los pasajeros como para los prestadores del servicio. Es algo que se replicó, como les decía, en muchas ciudades. Como funcionario público me tocó volver 10 años después en calidad de viceministro y valorar cómo había sido la evolución de esa política pública, y fui un poco crítico, algo que mis colegas no lo vieron con buenos ojos, pero las políticas públicas, si no se renuevan, si no se innovan, pierden su validez, su efectividad. El gobierno nacional y el sector privado y el gobierno local en estos 10 años han invertido más de $3.000 millones en estos sistemas, e hicimos con el Departamento Nacional de Planeación y Evaluaciones ex post de impacto, en donde los beneficios son muy grandes en términos para la sociedad. Hoy en día son sistemas criticados, pero a la gente se le olvida cómo era ese sistema antes, digamos, y los beneficios que tuvo, pero eso no quiere decir que hay muchos elementos para mejorar. Uno de los temas principales que estaba afectando el servicio es que las proyecciones de demanda
que se proyectaron en los estudios a la real estaban muy por debajo. Y eso pues no se tuvo en cuenta que al nivel que la población aumenta su nivel de ingreso, pues la gente adquiere sus vehículos particulares y la intención de uso del transporte público disminuye. Esto le pegó un elemento esencial en donde yo creo que falló esa política pública, que es el elemento de fondeo, no tanto de financiación sino de fondeo, cómo se fondean estos sistemas. No los voy a aburrir con esto, pero esta es un poco la diferencia de la tarifa técnica, estructuración y la tarifa del usuario, que empezó a generarse un gap y una necesidad de subsidios muy grandes que la política pública no preveía. ¿Por qué no preveía? Porque pensamos que ese corredor de la Caracas con el cual se diseñó Transmilenio, eso regía para todos los corredores y todas las ciudades en Colombia. Y como les decía, el corredor de la Caracas es único a nivel del mundo. Esto comenzaron todos los operadores privados que habían hecho una inversión en flota, en equipos de cientos de millones de dólares a reventarse, por así decirlo, digamos, en sus necesidades, digamos, y servicio de la deuda. 80% de todas estas inversiones está financiada con deuda local. En el gobierno nos sentábamos mucho con la banca a contarles que esto tenía, digamos, una solución a futuro, a meterlos a refinanciar, pero es un problema, comenzó a generarse un problema, un círculo vicioso en donde los operadores, al ver que esos déficits crecían, comienzan a cortar el nivel de servicio, comienzan a quitar rutas y la demanda cae porque la gente pues ve que el nivel de servicio decae y el nivel de la demanda continúa bajando. Estos son los titulares que ustedes siguen viendo hoy en Colombia, digamos, la crisis, un poco los aprietos financieros, las necesidades del gobierno de innovar en esa política pública. Eso fue lo que comenzamos a hacer en el periodo, digamos, en el plan de desarrollo que tuvimos en el 2010, comenzamos a quitar ese tabú de que esto es financieramente autosostenible para los operadores con tarifa. Lo que hicimos acá es pasar de un sistema muy deficiente a un sistema moderno, seguro, limpio y conveniente, en donde se tiene que pagar por esa operación de buses modernos, con una gestión, con unos entes gestores, con un mantenimiento y reposición de los vehículos que no se hacía antes, una formalización laboral y una formalización tributaria de empresas ya formales, pero teníamos el mismo ingreso, el de la tarifa del usuario. Y esa fue la necesidad entonces de innovar en la política pública, buscar nuevas fuentes. El fondeo no debe ser únicamente la tarifa del usuario, y acá hay muchos ejemplos, digamos, si uno comienza a traer un poco la progresividad okay, si el espacio público es escaso, cuáles son los modos eficientes. Hay una externalidad si se utilizan recursos escasos, el cobro del parqueo, cargos por congestión o contaminación. Pasamos una ley en donde las ciudades de más de 500.000 habitantes podían implementar sistemas de cobro por congestión y contaminación. Bogotá hasta ahorita está avanzando en una implementación de estas, y es un poco esa necesidad de evolución en la política pública, pero pasamos de hablar un poco de transporte, a hablar de movilidad. Ahorita tengo a cargo un poco el programa de México, que con el ProTram es un mismo problema, se están financiando alrededor de 40 sistemas que tienen un problema estructural similar al que Colombia está viendo, y seguramente estos problemas vienen a futuro. Estamos trabajando con ellos en la reforma, digamos, de ese programa, introduciendo, digamos, elementos en donde pues hace uno más eficientes estos sistemas, desarrollos orientados al transporte público, sistemas de gestión de la demanda, sistemas de tarificación a partir de esos esquemas. Pero todo esto, un poco aburrido, como les decía, de transporte, para comenzar a elaborar este argumento. Estos sistemas seguimos pensando en la medida que los sistemas comenzaban en corredores BRT a evolucionar a lo que llamamos en Colombia sistemas integrados de transporte público. O sea, es realmente pasar de un esquema de corredor a un sistema total de ciudad. Acá en Lima entiendo que hubo un intento en la administración pasada con el sistema integrado de transporte, y es el problema que está cuando Bogotá lo implementó, cuando Transantiago en su momento lo implementó, está generando unos déficits operacionales inmensos. Creo que Transantiago aún sigue estirando un subsidio operacional de $700 millones al año. Eso ya por más de 10 años cumplió esto. En Bogotá es alrededor de 300, 400 millones de dólares, digamos, para subsidiar operativamente el SITP. Y es que creo que nos obsesionamos
los buses, con que tenemos que montar a la gente en buses y que todo el sistema tiene que ser basado en buses. Y, oh, sorpresa, estamos viendo, los que llevamos trabajando muchos años en esto, un cambio de paradigma importante que viene ocurriendo. Y es todo lo que está posibilitando las nuevas tecnologías, la posibilidad de viajes compartidos, la posibilidad de vehículos compartidos, y para no extenderme mucho acá, quiero contarles algunos ejemplos de hacia dónde creemos va la tendencia en esto. Van a empezar a oír mucho movilidad como un servicio, más por sus siglas en inglés, y lo que permite la tecnología ahorita es, les voy a poner el ejemplo de lo que el gobierno finlandés y Helsinki está haciendo. Ellos dijeron en algún momento que estamos nosotros financiando la infraestructura y la operación de todo nuestro sistema de transporte público. Nos gastamos $1.000 millones al año en inversión y $1.000 millones en subsidiar la operación. Están diciendo, nos vamos a concentrar en los corredores troncales, en el sistema tranvías, metro, y el resto lo vamos a abrir a competencia, al sector privado. ¿Qué pasó cuando Reino Unido o Santiago de Chile hicieron ese experimento en los 80s? Fracasó por un problema de asimetría de información. Uno como usuario no podía estar en un paradero y sabía el bus que pasa viene es malo y el que sigue tiene mejor nivel de servicio y a un precio menor y un nivel de servicio más alto. Hoy en día esta tecnología lo permite hacer, no de esa forma, pero de otra oferta, digamos, y variabilidad de servicios. Y lo que vemos es la tendencia es que las ciudades se van a concentrar en eso, de pronto en la red de metro, corredores de BRT, y van a comenzar, digamos, a liberarse de todos estos servicios de alimentación de última milla desde una planificación central. Y si le preguntan a cualquier gestor de estos sistemas de transporte masivo, el gran problema que tienen es la alimentación. Lo que los hace deficitarios es el sistema de alimentación. Muchas agencias en Estados Unidos están eliminando sus servicios de alimentación y están generando convenios con Uber, con Lyft, en donde les hacen una transferencia y les sirven esos viajes de última milla. Este es un poco el cambio de paradigma. Como se conocen las TNCs, digamos que son todos estos servicios de movilidad por plataformas tecnológicas, y están reevaluando un poco cuál debe ser la función pública del Estado en la provisión del servicio de transporte público de pasajeros. Pero viene ya no un cambio de paradigma, viene una revolución, y esto yo no le estoy diciendo que es el futuro, esto está ocurriendo ahora en muchas ciudades, en centenares de ciudades alrededor del mundo. Esto es lo que está ocurriendo en la ciudad en donde vivo, en Washington. Se tenía un sistema de bicicletas públicas tradicional con anclaje, y comenzaron a llegar todos estos sistemas sin anclaje a inundar las calles de bicicletas públicas. Yo ando en bicicleta en esa ciudad a todo lado y era tan bueno el servicio que comencé a dejar mi bicicleta cuando iba, digamos, a la oficina y tenía que hacer unas vueltas y utilizar estos servicios. Pero ya no es ni siquiera las bicicletas, es como un concepto de movilidad personal en vehículo electrificado. Estos son los patinetes eléctricos, están por todas las calles de la ciudad y ya no es ni siquiera el patinete. Ustedes ya ven a gente con monopatines o con estos Segways, que son unas ruedas, y es una cantidad de gente moviéndose de forma personal con vehículos muy ligeros eléctricos, y yo creo que esa es la importancia, es ese cambio de relación de esa masa y la carrocería, digamos, a un tema muy liviano y eléctrico, y ya casi que la gente está hablando ya de que los bike lanes o los carriles de bicicleta ya no deben ser llamados carriles de bicicleta, sino carriles para la movilidad personal ligera. Y esa es la gran revolución que está llegando a pasos agigantados. Esto está cambiando a nivel de meses en las ciudades, y es todo el argumento, larga introducción que les quería poner y compartir con ustedes de cómo esa transformación del concepto de transporte y de transporte público en buses ha migrado a un concepto de movilidad personal, y de cómo comenzamos a acomodar nuestras ciudades para acomodar ese tipo de movilidad que va a prevalecer, y que claramente esto no quiere decir que nos vamos a mover todos en patinetes y que las señoras van a poder llevar a sus hijos en esto, pero ciertamente una ciudad como Lima necesita unas inversiones multimillonarias en sistema de transporte masivo, extender seguramente su red de metro a 5 o 6 líneas, extender corredores como el metropolitano. Esos corredores troncales van a tener que ser necesarios, pero toda la última milla y cómo se complementa todo el sistema, ahí es donde el Estado ha sido muy ineficiente en anticipar esto y en poder regular y gestionar, y la oferta y la competencia con el sector privado va a ser interesante.
pero nos lleva al punto de, ok, ¿cómo acomodamos nuestras ciudades y nuestro espacio público, nuestras vialidades a esta revolución que viene y cómo pensamos esas ciudades más a escala humana? Y antes de pensar en sistema de transporte, pues claramente muchos exalcaldes lo han dicho, debemos pensar en el modelo de ciudad que queremos, y este es un modelo de ciudad que todo el mundo está apuntando, necesidades locales y atendiendo retos globales, ¿no? Ciudades saludables, seguras, prósperas, sustentables, vibrantes, y todo esto pasa por un concepto. Si uno se pone a comparar todos estos índices de calidad de vida del Intelligence Unit de Economist o las ciudades más bicicletables de este índice de Copenhagen, y la cantidad de espacio público por habitante que existe en estas ciudades, hay una gran correlación de esos aspectos de cantidad y calidad de espacio público, y el espacio público para movilidad activa o no motorizada, cómo está distribuido y la calidad de las ciudades. Mi experiencia personal, me encanta viajar a estos países del norte de Europa, escandinavos, me encanta viajar y cada vez que puedo mis vacaciones las pleno allá, y es simplemente por el hecho del disfrute del poder estar en el espacio público, de salir, caminar y montar en bicicleta y disfrutar y estar con la gente, y es el mejor, digamos, espacio de inclusión y de conexión, digamos, y de esparcimiento. Y ese es el valor que ahora comienza a haber mucha investigación y acervo para demostrar que esa calidad y cantidad de espacio público está correlacionado con todos esos índices, digamos, y metas que van más allá, digamos, de prestar un servicio de movilidad o de tener un área, digamos, o un espacio verde. Perdón por las fuentes que parece que no las reconoce y se transponen un poco. Y el mensaje que les quiero dejar acá con toda esta un poco presentación es que podemos transformar ciudades, y muchas ciudades ya lo están haciendo, se están transformando desde una transformación del espacio público, y muy de la mano desde la especialidad, desde el sector, desde donde trabajamos algunos de nosotros, que es el sector transporte, no nuestras contrapartes, las secretarías de transporte, de infraestructura, de vialidad. Hay una gran correlación entre lo que pueden hacer esos sectores pensando en la movilidad activa y en la transformación del espacio público. Les voy a dar algunos ejemplos de cómo se puede pensar o repensar ese cambio de paradigma. Esta es una publicación, de hecho, ahora después de Perú ya al U20 en Argentina. Preparamos este paper para, este es el primer summit de alcaldes en el contexto del G20 que ocurre en Argentina, y desarrollamos todo un análisis sobre pues, este cambio de paradigma de movilidad urbana hacia la salud urbana, que se vuelve, digamos, el gran tema ahora de importancia, y el espacio público, y cómo están relacionados, y cómo vamos a transformar, digamos, nuestros espacios construidos, digamos, en las ciudades a través de estas relaciones. Y un poco el argumento viene que el espacio público, si ustedes miden el espacio público en una ciudad, y eso viene de un análisis que hizo UN Habitat en más de 60 ciudades, cuenten todo lo que tenemos de plazas, parques, ¿no? El 75% de todo el espacio público está en las calles. La calle se vuelve el elemento central. Nos hemos estado enfocando, digamos, en el concepto, hemos pasado por encima, digamos, de la gran importancia que tiene la calle como el espacio público. Es realmente la mayoría del espacio público que tenemos en las ciudades, y la decisión de cómo distribuir ese espacio público. Lo que tenemos de fachada a fachada es espacio público, es decisión de una sociedad, digamos, cómo se distribuye eso. Lo queremos para que se muevan solamente carros. Yo no conozco ninguna constitución de ningún país en donde se exija que el 80% de ese espacio público en las calles tenga que ser para movilizar carros o vehículos. Y hay tres funciones. Nuestra propuesta en este paper, en este white paper, es cambiar al paradigma de la calle multifuncional, y planteamos tres funciones principales que tiene la calle. Una función de movilidad, que no es exclusivamente de carros, esa es la decisión de, ¿no? Segregamos un espacio para el transporte público masivo, para la bicicleta, para el peatón propio. Una función medioambiental, el tema de resiliencia se vuelve importantísimo, el tema de generar estos microclimas en ciudades tropicales en donde se requieren generar esa sombra, digamos, para que sea ameno estar afuera, sentarse en una banca, poder andar
en bicicleta, y muy importante, lo que trae el cambio climático es esta intensidad en la ocurrencia, digamos, de eventos climáticos y la capacidad de absorción, digamos, de esa agua, por ejemplo, con las áreas verdes. Y claramente la fusión de espacio público, o sea, la calle, ¿no? Como el peatón puede moverse en la calle, pero puede estar también. Puede uno salir, digamos, con sus niños y poder jugar en ese espacio y no simplemente en esas andenes o veredas, no sé cómo se les dice acá, en donde pues realmente uno pone al hijo de uno por encima porque el riesgo de que salga, digamos, no hay segunda opción, digamos, se sale de la calle y pues puede ser una muerte. Y el ejemplo más interesante que mostramos en este paper, porque lo ve a nivel de ciudad, no lo ve a nivel, hay muchas intervenciones a nivel de calle, y vemos muchos de esos ejemplos en ciudades o a nivel de una esquina, pero realmente una visión de transformación a nivel ciudad con este esquema, ese es el modelo de las supermanzanas de Barcelona. El que no lo ha visto un poco, yo creo que esto ha estado ya en todos los medios, es un concepto muy simple, aprovechando esa estructura, digamos, de cuadrícula, del ensanche de Cerdá, que se diseñó en el 1860 y pico, y es coger estos grandes bloques de 3 por 3 cuadras, y es simplemente, y les voy a decir cuál es el instrumento desde la función pública, es un cambio en la ingeniería de tránsito. Es simplemente cortar el tráfico a través en estas grandes manzanas. Entonces, ustedes pueden ir por las avenidas, pero ustedes no es que se cierre exclusivamente para el tráfico de vehículos. Si uno necesita entrar, esto tiene apuntador, ¿verdad? Aquí uno puede entrar y tocar todas las fachadas, pero jamás puede cruzar, y claramente entra una zona, digamos, de tráfico calmado de zonas 20, zonas 10. Y ese es el concepto tan simple, digamos, pero tan revolucionario a su vez, que Salvador Rueda desde BCN Ecología desarrolló y adoptó, y que la ciudad de Barcelona adoptó. Si ustedes leen el Plan Maestro de Movilidad de Barcelona, el pilar principal con que se estructura es el modelo de supermanzanas. Salvador Rueda habla de los derechos del ciudadano. Pasamos de unos derechos de movilidad únicamente a un esquema urbano en donde se disfrutan los 5 derechos. Él habla, digamos, de esa oportunidad de desarrollo del ejercicio democrático. Hay unos temas trascendentales en donde la generación de este espacio público genera las oportunidades del ejercicio de derechos adicionales de los ciudadanos. Voy a pasar muy rápido, grandes números, lo que en términos agregados a nivel de ciudad se está reduciendo hasta en un 45% el área de vialidad principal o de vialidad, digamos, de alta velocidad, aumentando el flujo, digamos, el tráfico o el flujo que tiene esos vehículos. Hay modelaciones, digamos, que muestran eso, pero muy importante, se pasa de un espacio en estas manzanas del peatón que es bastante bueno. O sea, en nuestras ciudades envidiamos lo que Barcelona hoy en día en el ensanche tiene, del 40% del espacio para el peatón al 94% del espacio público para el peatón, para el espacio público, para el ejercicio de esos 5 derechos. Este es el concepto que les decía ahorita. Esta caricatura ganó el premio, digamos, de este concurso, digamos, de UN Habitat hace unos 2-3 años. Para mí me parece excelente, ejemplifica muy bien lo que son nuestras calles, lo que es ese espacio público, el espacio público que nuestros gobernantes o las decisiones que se han tomado desde hace 60 años, digamos, por una influencia, un lobby de una industria automotriz, volvieron nuestras ciudades. Hoy en día el riesgo de salirse nuestros niños de esa franja de la vereda es mortal, no hay una segunda oportunidad. Si ustedes ven, la primera causa de muerte de niños desde 5 hasta 15, 17 años en nuestras ciudades es un accidente de tránsito, es muerte por un accidente de un carro, primer causa de muerte. Y uno lo que tiende es, uno camina con su hijo por el otro lado porque el riesgo de que salga es muy importante. Este es el modelo de la supermanzana. Esto ya es una manzana implementada en el barrio Borne, y es más allá de una función de movilidad, es una función en donde nuestro hijo puede estar sentado en una terraza y puede jugar, es un espacio público, digamos, apropiado. Y ese es el gran cambio, se está triplicando ese espacio que hoy, si van ustedes a Barcelona, pues uno lo puede disfrutar en el barrio gótico, el Borne, digamos, el Raval y demás, en Gracia, y
Pueblo Nuevo y otros sitios, a una transformación de un espacio en toda la ciudad con unos corredores verdes espectaculares. Es realmente la iniciativa más audaz que vemos pensada a nivel de ciudad, digamos, en una intervención puntual de calles y demás. Yo resumo ese ejercicio, y esta es una gráfica tomada también del ejercicio, lo que Salvador Rueda nos presenta, pero si ustedes ven, lo que se está cambiando acá simplemente es una redistribución, yo creo que justa, equitativa, progresiva del espacio. Es una reivindicación un poco de las malas políticas públicas que hemos hecho en los últimos 60 años y estamos simplemente moviendo la torta un poco. ¿Qué tanto? 20%, ¿no? Desde el espacio dedicado hoy en día a Barcelona para los vehículos automotores, el peatón, estamos moviendo esa torta un 20%. Y un poco lo que vamos a sacar, hay un blog que va a salir, que vamos a sacar la próxima semana con ocasión del Foro U20 y este paper que acabamos de publicar, y es un poco el concepto de la Fórmula 20. Y esa Fórmula 20 tiene que ver con esa redistribución del espacio y tiene que ver también con una redistribución de los presupuestos públicos. Si ustedes me preguntan, y siempre que vamos trabajando con diferentes ciudades a lo largo de todo el mundo, ustedes ven, ¿no?, esas iniciativas, esas ideas de querer, ¿no?, reinvertir esa pirámide de prioridad, el peatón primero, de la movilidad urbana sustentable y demás, pero no hemos acabado de terminar de definir cuál es. Definamos un indicador, un par de metas simples, no nos llenemos de indicadores de cosas complejas. Si lo podemos simplificar y hacer de una forma muy simple, si ustedes me preguntan qué 2 indicadores podríamos enfocar una política pública, y con eso le pegamos a todos los beneficios y todo lo que queremos en este discurso, son esos 2 elementos. Si, por ejemplo, el Banco Mundial decide arrancar a trabajar con una ciudad y un gobernante, como están arrancando ahorita varias de las ciudades en el Perú, con un compromiso de que van a hacer una redistribución del 20% de ese espacio público y van a apropiar en su presupuesto año a año por los siguientes años un 20% de su presupuesto en transporte a movilidad no motorizada, yo les digo que esa ciudad o ese alcalde tiene chances de ser presidente, como lo fue el señor Lee, que transformó Seúl y fue presidente después, pero de verdad son los 2 indicadores en donde creemos que hay un poder de transformación y en una simplificación muy simple de 2 indicadores. Cuando uno transforma estas calles locales, yo hablo mucho de bicicletas, es mi pasión, y estamos haciendo un estudio muy interesante para todo Lima, de una propuesta de planificación de una gran red conectada de bajo estrés de bici, aprovechando, digamos, un ejercicio que el banco apoyó hace unos años y una actualización de ese plan. Pero cuando uno habla con la gente que ha trabajado mucho en esto, uno piensa que esa seguridad y ese cambio, digamos, en el nivel de servicio para la red de ciclorrutas es generar el carril segregado, separado del tráfico, pero no, realmente uno genera esa red conectada bajo estrés es en la red de calles locales, y lo que genera un modelo de supermanzanas y demás es una conectividad de redes locales, y si ustedes van a Holanda y todas estas ciudades, donde se mueve la gente son en estas calles intermedias, los Warnfout, digamos, que son las zonas de pacificación de tráfico y demás. Y les hablo mucho de las bicicletas porque creo que en esa ecuación, todo ese discurso que les dije de lo de los buses y de esa obsesión de querer enfocarse, digamos, un modelo de transporte tratando de llevar a la gente en buses, no ha visto esto o no consideramos en esa ecuación el gran potencial que tiene, y yo creo que ciudades como Lima tienen un potencial inmenso de capturar un grupo de usuarios, y esto ya está clasificado a nivel un poco mundial. Los que montamos en bici nos podemos clasificar en 4 niveles de usuarios. Hay una gente que es arriesgada, decidida, es la gente que vemos montando en bici entre los carros y buses sin importar que haya infraestructura. Hay otros que son entusiastas pero están preocupados por la seguridad, y hay otros que, dependiendo su ciclo de vida, mi ciclo de vida ahorita está con niños, que tengo que llevar a mis niños a la guardería, es muy interesado pero muy preocupados por la seguridad. Pero en el momento en que logremos asegurar una red de bajo estrés o muy segura, y que esté conectada y que me pueda llevar a todos mis destinos, digamos, o orígenes, el potencial es gigante. De viajes que pueden ser bicicletables de menos de 3, 5 kilómetros, según el contexto, las bicicletas eléctricas van a romper ese paradigma, la posibilidad de aumentar, digamos, esas distancias de viaje van a ser mucho más grandes, es alrededor del 50%.
de viajes de usuarios. Y ese es yo creo que la gran revolución de movilidad activa que se viene ahora, que no es necesariamente en bicicleta, pero es en todos estos diferentes medios de movilidad personal eléctrica que les mostré. ¿Qué es el estrés? Me han oído hablar mucho del estrés, alto nivel de estrés, bajo nivel de estrés. Pues el concepto es muy simple, es el indicador de nivel de servicio que ya también se ha institucionalizado un poco, que comenzó en Estados Unidos y casi todos los planes, digamos, de biciinfraestructura, digamos, tratan de incorporar este concepto, y pues es un alto estrés, temas, digamos, donde no hay infraestructura, ya bajo estrés cuando la infraestructura es segregada, es protegida, cuando todas las edades y todas las habilidades se sienten con condiciones de seguridad para andar. Si mi niño, digamos, el muy bajo nivel de estrés es si mi hijo de 5 años puede andar en esa infraestructura de forma segura. Y eso es lo que esto es las supermanzanas, los primeros ejercicios, digamos, de apropiación de ese espacio, y lo que les comentaba de Holanda, de cómo esas redes locales se vuelven pues las ideales para la movilidad no motorizada. Y ya con esto acabo, un poco el argumento y lo que estamos trabajando a nivel del banco es romper esos silos, ¿no?, de trabajo, de yo transporte solo trabajo con el transporte, operación de transporte con los departamentos de transporte, la gente de desarrollo urbano, de recalificación de barrios, de saneamiento básico. Es casi todas esas intervenciones, lo que nos hemos dado cuenta es que pasan por la intervención de la calle. Perdón, me adelanté un poco. Mucho de esa transformación de ese espacio público viene por una gestión del tráfico y del perfil vial. Lo que les mostré de Barcelona es simplemente un cambio, digamos, en la organización, digamos, de sentidos viales y de circulación, y uno cambia, digamos, uno genera espacio público. Como dice Salvador Rueda, es el mayor ejercicio ¿cómo se dice? Refurbish, de reciclaje urbano, sin tumbar un solo muro, un solo ladrillo. Está generando, triplicando el área de espacio público sin tumbar un solo ladrillo. Y esos son un poco estos ejemplos. Iba a hablar mucho de Cusco, pero es un poco el concepto que el Plan Maestro de Movilidad y Espacios Públicos de Cusco, acabo de venir de Cusco, estamos apoyando un programa en donde se preparó una propuesta de Plan Maestro de Movilidad y Espacios Públicos que construye, digamos, ese concepto de generar primero, digamos, la construcción de esas redes peatonales y ciclables, conceptos de barrios, para después generar, digamos, las redes de transporte masivo y demás. Y esto es un poco el mensaje final que les decía. Acá ya me están diciendo que tengo que cortar, sí, creo que abusé un poco del tiempo, les pido disculpas, pero ese ejercicio que estamos haciendo en de banco, que realmente todas estas intervenciones de diferentes sectores pasan por una intervención de la vía y del perfil vial, y tenemos que unificar ese concepto y aprovechar todas esas intervenciones y hacer lo que ahorita al banco le gusta hacer, esas intervenciones multisectoriales, en donde una vez interviene un derecho vial o un espacio vial, pues es una gran oportunidad para intervenir, digamos, y meter este concepto de la multifuncionalidad de la calle. Muchas gracias.